Bueno, Javier Milei quedó muy en offside después del Mundial, particularmente después del partido contra Inglaterra, porque pasaron dos cosas maravillosas, obviamente voy a ser redundante, pero para ir después a los datos, que es que primero la selección hizo lo que Milei no hizo, que es pasarle por encima a la prohibición de hablar de Malvinas y llevar el reclamo de Malvinas a los lugares donde este gobierno no tenía ninguna intención de que llegue. Milei dijo, los jugadores no son parte de la diplomacia y esto se resuelve entre cuatro paredes y solo entre diplomáticos. Evidentemente no. Y lo que le molestó a Milei es que la cuestión Malvinas saliera de los despachos, que es la forma que tiene la derecha argentina de hablar de Malvinas, que es silbar bajito. Cumplen. Dicen, no, nosotros sostenemos el reclamo. Y después, tranquilidad, que no se hable, que no salga el tema afuera. Bueno, los jugadores de la selección hicieron que eso explote. Se calcula que 1.000 millones de personas vieron el partido Argentina-Inglaterra. Si sumás las poblaciones de Argentina e Inglaterra, te da 100 millones de personas. O sea, 10 veces más gente estaba viendo y obviamente empezaron a preguntar, ¿qué carajo son las Malvinas? Imagínate, no todo el planeta sabe qué son las... Hay gente del planeta que no debe saber ni que existimos nosotros, o por lo menos no ubicarnos en el mapa. Material respecto de eso en redes sociales de cronistas que estaban en otros países haciéndole notas a gente que iba a las canchas con las camisetas. Le dice, ¿de dónde sos? De Estados Unidos. Dice, ¿por quién vas? Por Argentina. ¿Sabés en qué continente está? África. Sí, ¿no? De verdad, o sea, no saben dónde está Argentina, imagínate Malvinas, y menos que tenemos un conflicto con Inglaterra por eso. O sea, sacaron el tema de los despachos. Eso es lo maravilloso. Si vos te fijás, es gratis en Google, cómo subió la búsqueda de la palabra Malvina, bandera de Malvinas, todo, subió un 800% en todo el mundo. Y preguntan por Malvinas, no preguntan por las Falklands. Preguntan por Malvinas, inclusive en Estados Unidos. En Estados Unidos subió la búsqueda de la palabra Malvinas. Eso lo destrozó a Milei, porque Milei tiene otra postura. Milei tiene la postura, repito, de votar con los pies. Que ayer me puse a investigar un poco, está puesto en la nota que publiqué hoy. Es una teoría de un economista que se llama Thibaut, que en realidad no hablaba de lo que habla Milei, sino que hablaba de adentro de un país que compitieran los municipios para ver quién provee mejores bienes públicos. Y entonces las personas podemos elegir si nos vamos a vivir a San Isidro o a Avellaneda en función de los bienes públicos que en la relación impuestos, servicios que obtenemos, nos gusta más. De eso hablaba el tipo que inventó la teoría de votar con los pies. No hablaba de que los tipos que están ocupando Malvinas decidan si son argentinos o no son argentinos. ¿Sí? Entonces, Milei quedó muy mal parado en esa situación. Y lo otro que pasó ese día fue que Messi salió de la cancha y dijo, la gente no llega a fin de mes. Y lo dijo. Y eligió decirlo. Entonces, quedó muy mal Milei, porque en los dos temas quedó absolutamente en offside. Por eso, Milei en doble offside. Ahora, vos decís, che, bueno, lo dijo Messi en el aire. El periodista Matías Pelicioni cuando le pregunta, ¿es porque se le ocurrió? No, están los datos. Ayer salieron los datos del INDEC, repaso un poco lo que recién contó Fer, está la nota obviamente en el destape, que muestra que los salarios registrados perdieron una vez más contra la inflación en mayo. Los datos rápido, el aumento que dio el INDEC dice promedio 2,2%. Ahora, ese promedio que da el INDEC lo tira para arriba con los salarios no registrados, que dice que subieron 66% en un año. Bueno, ese promedio no sirve. Entonces vamos al Zoom y ahí tenés los salarios registrados crecieron 1,8%, los privados 2%, el público 1,5%. Esto dio el INDEC. Ahora, si comparamos eso con la inflación, vamos a las placas. La inflación de mayo fue 2,1. Poneme la siguiente. La inflación de mayo fue 2,1. Los salarios registrados, 1,8. Los salarios privados, 2%. Y los salarios públicos, un 1,5%. Por ende, todo quedó abajo de inflación. Y ojo, esta es la inflación mentirosa. Acuérdense que seguimos con una canasta del 2004. Messi todavía no había debutado en mundiales. La canasta que estamos usando. Después jugó 6 mundiales. O sea, Messi no había debutado en mundiales y esa es la canasta que usa el INDEC para medir la inflación. Obviamente que es un chiste, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, seguimos midiendo así. Igual quedó la inflación por arriba de los salarios en el mes de mayo. Si miramos la interanual, o sea, de mayo del año pasado a mayo de este año,
dio 33,2% la del INDEC. Todos los salarios quedaron abajo. Aumentó 28,7 los registrados promedio, 29,3 los privados, 27,4 los públicos. Por ende, los salarios por abajo de la inflación. Por ende, te están bajando el sueldo. Te están bajando el sueldo. Esto significa que los precios aumentan más rápido que tu salario. Esto significa que podés comprar cada vez menos cosas. Por ende, Milei te está bajando el sueldo. Por eso era cierta la frase de Messi. La gente no llega a fin de mes. Y bueno, en ese quilombo te pones contento porque le ganamos a Inglaterra. Obvio que sí. Te olvidás por un rato que no llegas a fin de mes. Pero ahora se viene fin de mes, en la semana que viene, y esa misma gente no llega. ¿Por qué no llega? Bueno, está la nota de Roberto Velato en el Destape que retoma un poco esto que hablaba Emi. Los servicios públicos en ámbar representan el 15% del salario, el nivel más alto desde 2023. O sea, desde que asumió Milei, la canasta de servicios públicos cada vez se come más parte de tu sueldo. O sea que no solo no te aumentan el sueldo acorde a la inflación o por arriba de inflación, sino que encima todos aquellos precios que son regulados por el gobierno, pues estos son todos precios regulados, la luz, el gas, el agua, todo te va comiendo cada vez más parte de tu salario y bueno, podés evitarlo. No podés no pagar la luz, no pagar el gas, no pagar el agua. Y te lo va comiendo. ¿Qué se comen los servicios públicos además de tu salario? Se comen tu asado. La luz, el gas, el agua, el transporte, se van comiendo tu asado. El consumo de carne cayó más de 11% en el primer semestre, esta nota publicó Infobae ayer, y tocó su menor nivel en 30 años. El menor nivel en 30 años. Messi tenía 9 años en ese momento. Todo lo vamos a relacionar con el Mundial. ¿Les parece bien? Bien. ¿Cuánto dejamos de consumir? Bueno, vamos a los números que dio la CICRA, ¿sí? Y ahí tenés, esta es la producción del mercado interno, que obviamente también cayó porque están exportando más. Y vamos al consumo. Ahí está. 47 kilos vamos a comer en 2026. Como ven, ha ido cayendo ese número. Ahora, cuando asumió Milei, ese número estaba en 53,8. 2023, 53,8 kilos. 2026, 47 kilos. O sea que Milei y Caputo te sacaron 6,8 kilos de carne. A medio kilo de carne por asado, en general yo ya tiendo a calcular menos, pero a medio kilo, a buen comedor, medio kilo son 13 asados menos. 13 asados menos. Uno por mes. O sea que este gobierno te sacó un asado por mes, desde que asumió. Y uno más, el de Navidad. 13. Es un montón, ¿no? Es un montón. Bueno, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque entre otras cosas, no solo los sueldos son malos y los sueldos caen con la inflación, sino que cada vez hay menos sueldos. Llevamos 12 meses consecutivos de caída del empleo. Y ahí está el informe del Instituto Argentina Grande, que desde que asumió Milei hasta abril del 2026 se destruyeron 270 empleos privados por día. ¿Sí? 10 por hora, no se hagan el cálculo que quieran. En abril, solo en abril, 11.673 puestos de trabajo registrado privado. Y desde que asumió el gobierno de Milei, se destruyeron 235.419 empleos registrados privados. ¿Por qué es el número exacto? Porque está el número exacto. ¿Sí? El gobierno tiene el número exacto, son datos públicos. Esto es casi federal, digo casi porque muestro el mapa, y ahí van a ver que en todas las provincias se destruye empleo, excepto en dos, que son Neuquén y Río Negro, donde crece poquito. Crece poquito. Después hay provincias, incluso las que están pegadas a Neuquén y a Río Negro, Chubut y Santa Cruz, donde ya es de dos cifras. 16% en Santa Cruz, 15% en Tierra del Fuego, 12% de caída en Catamarca, que supuestamente sí iba a ir a vivir millones de personas, según Sturzenegger, por la minería. Cae en Formosa, cae en Misiones, cae en La Rioja. Bueno, caen todas, la verdad que mencionarlas es medio al pepe. Solo subió el empleo en Río Negro y en Neuquén.
Y acá está el hilo que publicó ayer Luis Campos, que es economista que trabaja con la CTA, donde te muestra esto, que en abril el empleo formal cumplió 12 meses de caída ininterrumpida. 12 meses. El total entre públicos y privados son 329.667 sueldos que ya no están. 329.667. El retroceso, dice Luis Campos, por ahora no encuentra piso. En materia laboral asistimos a una tragedia. Y quiero leer algunas partes de este hilo, porque dice que la caída en abril se explica por el sector privado. Claro, ya recortaron tanto en el Estado, que ahora le empieza a explicar todo el sector privado, casi 12.000 trabajadores. El sector público y casas particulares tuvieron leves aumentos, compensando parcialmente esa destrucción. Sigamos el hilo de Luis Campos. El sector privado no solo profundizó el retroceso, sino que también ajustaron la baja de los meses anteriores. Contra noviembre de 2023 perdieron su puesto de trabajo 235.419, el mismo número que da el Instituto Argentina Grande. Como verán, es un número público, por eso la precisión. Sigo. Durante el gobierno de La Libertad Avanza, ¿sí?, el empleo registrado tuvo 3 momentos diferenciados. A comienzos del 24 hubo una fuerte caída. Luego un comportamiento errático hasta mayo del 2025 y desde entonces, todos los meses, destrucción de empleo. ¿Se dan cuenta? Un año entero de destrucción de empleo. Un año entero. Sigo. En el último año el retroceso se explica por la situación en la industria y en el comercio. El problema es que no hay ningún sector que compense esta caída. Vieron que el gobierno dice que la economía crece. ¿Qué sectores crecen? El agro, la minería y la intermediación financiera. Bueno, ¿qué informa Luis Campos? El agro, la minería y la intermediación financiera tienen menos trabajadores registrados que en abril de 2025, que hace un año. Entonces, no se compensa esta caída en la industria y en el comercio. Sigo con Luis Campos. La industria en particular viene en picada. Desde noviembre de 2023, cuando asume Milei, se perdieron 80.000 puestos de trabajo. La industria acumula 18 meses de caída consecutiva. 18 meses. Es tremendo, ¿eh? Sigo. El desacople entre el comportamiento de la actividad y el empleo formal es preocupante. En lo que va del gobierno de La Libertad Avanza, el EMAE, o sea, la actividad económica, subió un 5,6%. Pero los asalariados cayeron un 3,7%. La economía puede crecer, el mercado formal de trabajo ni se entera. Esto es lo que, insisto, lo estamos viendo todos, es el crecimiento del país no te dice absolutamente nada si eso después no se reparte para adentro. Lo que estamos viendo es que el país crece para que se lleven la guita un par de empresas que ni siquiera generan la cantidad de puestos de trabajo que se destruyen todo el resto. Sigo con este hilo, pues es buenísimo, síganlo a Luis Campos. El sector público y casas particulares amortiguaron un poco el retroceso de abril, pero siguen cerca de los mínimos actuales de la gestión. A esta altura del partido ya no hay dudas, este modelo no crea puestos de trabajo formales de manera sostenida por ningún lado. Y uno más, dice, en marzo y abril también cayó fuerte la cantidad de trabajadores, esto es lo que te decía Fer antes, de trabajadores regulares inscriptos en el monotributo. 16.000 monotributistas menos en solo 2 meses. Veremos si se trata de un tema puntual o si también se empieza a ver aquí un impacto de la crisis. Claro, habían subido los monotributistas. Gente que se quedaba sin laburo formal sacó el monotributo para el Uber, para alguna actividad, qué sé yo. Bueno, ahora hay 16.000 menos. Incluso ahí está cayendo. ¿Qué? A mitad de febrero se aprobó la reforma laboral, cuyo objetivo fundamentalmente era que ampliara el empleo registrado, ¿no? Justificaba la quita de derechos porque iba a aumentar el empleo formal. Bueno, no se está viendo reflejado. Febrero de este año. No pasó. No pasó. Bueno, el otro tema es las empresas. Bueno, el Instituto Argentina Grande, vuelvo, la verdad que están buenísimos también los informes que hacen ahí, te muestra que desde que asumió Milei hasta abril de 2026 se destruyeron 32 empresas por día, más de una por hora. Más de una por hora. Solo en abril, que es este último dato, cerraron 1.800 empresas. Y les decía que en el empleo todas las provincias perdían trabajadores excepto Neuquén y Río Negro. Bueno, en empresas es todavía peor. La única que zafa es solo Neuquén. Si ven el mapita, la única provincia donde tiene un poquito más de empresas, es pequeño el número, más de las que había, es Neuquén. Ahí está Vaca Muerta y todo desentramado. Todo el resto liquidadas. Ni hablar la que está arriba de Neuquén, Mendoza, que está en un rojo furioso.
Furioso. Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires. Esto es lo que está pasando con el modelo de Milei. Santa Fe es un caso bastante particular, además, ¿sí? La industria sigue cayendo. Santa Fe es una provincia muy, muy interesante, porque además tiene las dos cosas, también tiene industria y campo. La industria, esta nota del Destape, no encuentra piso. En Santa Fe cayó 1,3 en mayo y el 70% de los sectores opera en rojo. El 70% de los sectores operan rojo. Digo porque después va el gobernador y firma el Pacto de Mayo y dice que con los peronistas nada y no sé qué. Gobierna esa provincia, ¿eh? 70% de los sectores en rojo en la provincia de Santa Fe. El otro dato de estas horas, vieron que estábamos muy, muy contentos porque el domingo hubo festejos y sobre todo había mucho piberío en los festejos. No sé si fueron, yo salí un rato y me sorprendió porque era un piberío hermoso. Y es un piberío que la está pasando mal. La está pasando muy mal. Sobre todo porque no solo les cuesta conseguir laburo, sino que se endeudan y no pueden pagar sus deudas. 1 de cada 4 morosos incobrables. Incobrable es que ya se pasó, o sea, ya está. Lo consideran que no va a pagar su deuda. 1 de cada 4 morosos incobrables tiene menos de 29 años. Y en un año, o sea, en este año, creció un 87% la cantidad de deudores irrecuperables entre 15 y 29 años. O sea, esos pibes, que son la generación de esta selección, no pueden pagar lo que deben, no consiguen laburo, son donde más desempleo hay y donde más morosos incobrables. ¿Sabes lo que es ser moroso incobrable? Después no te dan una tarjeta, ¿eh? O sea, ya pasás a un lugar del sistema financiero donde no tenés inclusión. 1 de cada 4 son menores de 29 años. El otro dato de todo esto y que está vinculado a la reforma laboral es cómo están destruyendo el financiamiento del ANSES. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan que una de las cosas que hizo la reforma laboral fue el FAL, que era plata que tenía que ir a pagar jubilaciones. Los empresarios la pueden poner en un banco o en una financiera a generar plata y después agarrar esa plata que iba para el ANSES para pagar despidos. Eso es lo que pusieron en la reforma laboral. Bueno, hay un informe que proyecta cuál va a ser el desfinanciamiento anual del ANSES en ese sentido, y son 22 billones, o sea, un 22 con 12 ceros atrás, desde financiamiento del ANSES. O sea, están destrozando también nuestro sistema previsional, nuestro sistema jubilatorio con esta reforma laboral. Este es un dato del Instituto Argentina Grande. Y el otro dato tremendo de estas horas, que pasó de largo además, yo vi que lo publicó La Nación el día de la final. Claro, el día de la final nadie lee nada. Ahora, el dato, acá está publicado en el Destape, es que se desplomó un 45% la cantidad de nuevos jubilados en lo que va de 2026. El derrumbe se da tras el vencimiento de la última moratoria en marzo de 2025. ¿Qué significa que se desplomó un 45% de la cantidad? ¿Significa que hay menos gente? ¿Hay menos adultos mayores que cumplieron la cantidad de años para jubilarse? ¿O que frenaron la moratoria y entonces nadie se jubila? Porque esos que no se jubilaron no van a tener ingresos. ¿Quién va a pagar los medicamentos, la comida, la luz, el gas de esos jubilados que no acceden a una jubilación? Si tienen suerte, sus hijos. Si sus hijos tienen trabajo. Si tienen trabajo, que el sueldo les alcance. Si tienen trabajo, que el sueldo les alcance y no se los coman los servicios, el transporte. Y en la nueva, digamos, vida, muchos no tienen hijos. O sea... Claro. O sea, y después podemos discutir si tus hijos te tienen que mantener y si te llevas bien. El dato es brutal, es o sea, tremendo. La mitad de jubilaciones menos de las que había. ¿Qué va a hacer esa gente? Digo, por eso esto que decía Fer hace un rato es clave de cuál es la apuesta del gobierno. Bueno, que nadie consuma para que no haya inflación. Claro, en los cementerios no hay inflación. O los muertos no tienen fiebre. Pero están muertos. Si vos tenés a gente de 70, 75, 80 años sin un ingreso, no va a consumir. Ni hablar de que se va a morir. Por falta de acceso a medicamentos, por comer mal. Es tremendo. Esa misma gente a la cual le sacan
ahora jubilaciones y además tiene unas jubilaciones de mierda. 411.000 pesos es el último dato de la jubilación mínima. Sí, el problema es que cada vez hay menos jubilados también, ¿no? Cayó Claro. a la mitad los nuevos jubilados. Eso. Por lo tanto, la otra mitad que no se jubiló, ¿de qué va a vivir? Por eso es inviable esta situación. Ahora, plata hay. Porque les quiero mostrar lo que obtuvo el CELS, que hizo un pedido de acceso a la información pública preguntándole al gobierno cuánto costaba reprimir a los jubilados cada miércoles. ¿Cuánto cuesta mandar a pegarle a un grupo chiquito de jubilados que va ahí, pues ya tan harto, imagínate, sos jubilado, vas todos los miércoles, en un momento dejas de ir y es entendible. Si a vos te dan un palazo y te cuesta recuperarte, imagínate a un jubilado. Bueno, más de 2.000 millones de pesos, informó el gobierno, que se gastaron en 2025. Con un asterisco, no informaron todo. O sea, solo lo que informaron son más de 2.000 millones de pesos que se gastó el gobierno en pegarle a jubilados. ¿Sí? Esto incluye los efectivos, los carros hidrantes, las motos, los móviles desplegados por cada fuerza, la cantidad de armamento, etcétera. Esto es lo que pidió el CELS. Cada operativo, o sea, lo que se van a gastar mañana, son 50 millones de pesos. Cada operativo son 50 palos en pegarle a los jubilados. ¿Qué? ¿Sabes cuánto saldría la ley de financiamiento universitario? ¿Cuánto? 2,3 millones. 2.300 millones. Sí. Por eso, o sea, en vez de reprimir jubilados, ¿podrían pagar la ley de financiamiento universitario? Hermoso. El presupuesto que gastaron en reprimir jubilados equivale a 5.778 jubilaciones mínimas con bono incluido. Ese es el cálculo que hace el CELS. El Ministerio de Seguridad informó los gastos de combustible de la Gendarmería, la Policía, el Servicio Penitenciario y equipos para la Policía Federal. Ahí está el dato de más de 2.000 millones de pesos que se gastaron. De las 43 protestas en las que intervinieron fuerzas federales, al menos 28 fueron reprimidas, con un total de 149 detenciones arbitrarias y al menos 501 personas heridas de distinta gravedad con balas de goma, gas pimienta, gas lacrimógeno y carros hidrantes. Todo esto con la tuya. Y dice el CELS, 4 son los efectivos de fuerzas de seguridad procesados por su accionar. El gendarme Héctor Guerrero, que es el que le pegó en la cabeza a Pablo Grillo, ¿sí? Y que sigue siendo protegido. El prefecto Sebastián Martínez, como autor del disparo de un rifle que le provocó la pérdida de su ojo a Jonathan Navarro. Y el inspector de la Policía Federal, Nicolás Céspedes, por lesiones a Beatriz Blanco, una jubilada, ¿se acuerdan? La de la que la empuja y se golpea la cabeza. ¿Sí? De 82 años. Bueno, estos son los únicos que están procesados. O sea que plata para pegar hay. Plata para pegar hay. Y el otro dato, que es tremendo de esta reforma laboral, que rompió todo, como verán, rompió los salarios, rompió el empleo registrado, rompió el financiamiento de la ANSES, es el que da Mariano Martín en una nota tremenda que publica ahora en el Destape, que dice, exclusivo, empresarios que pedían la reforma laboral van a la justicia para frenarla. Y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y cuenta de 2 cámaras patronales que emplean a 4 millones de personas. Son la CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, y la CAC, la Cámara Argentina de Comercio. Presentan amparos contra la reglamentación impuesta por Sturzenegger. ¿Por qué? Y porque vos no podés romper todo y esperar que eso no tenga ningún tipo de consecuencias. Entonces, una relación que siempre es tirante, está muy bien explicado en la nota de Mariano, la voy a resumir, pero una relación que siempre es tirante entre empresarios y trabajadores, si vos destrozás la instancia de negociación, por más tirante que sea, no hay negociación. Y cuando no hay negociación, no hay convivencia. Si no hay convivencia, todo explota. Y lo que hizo este gobierno en esta locura de decir, elimino la ultraactividad, elimino todos los derechos, arranquen de cero todo el tiempo, es destrozar una instancia que con sus más y sus menos funcionaba. Entonces, arreglaron algo que no era necesario arreglar. Había que por ahí mejorarlo, sumarle algo, pero funcionaba. Toda la vida funcionó la paritaria. Más, menos, alguna cámara patronal más chota, menos, algún funcionario más negociador, otro más peleador, pero funcionaba. Y el gobierno la rompió. Y los empresarios le están pidiendo que la vuelva a poner. ¿Sabes qué tienen miedo los empresarios? A las comisiones internas troscas, como le dicen ellos. Porque esta ley lo que hizo es favorecer la negociación
por empresas en un nivel donde potencia a las comisiones internas más combativas. Y las empresas le dicen, loco, pará, nosotros no podemos negociar todo permanentemente, necesitamos un paraguas, y eso nos daba el sindicato. Exacto, y orden, un poco de orden. Desarmó todo Sturzenegger. Bueno, salió mal, y lo que cuenta Mariano Martín es que estas dos entidades empresarias se van a presentar para desarmar el desastre que hizo Sturzenegger. Entre paréntesis, una de las cosas que también hizo Sturzenegger es querer desfinanciar cualquier espacio de representación. Entonces, por un lado, buscó desfinanciar a los sindicatos, que ayer lo corrigieron un poco con esto que contaba María Caferata, pero también desfinanciar a las organizaciones empresariales, a la CAME, a la CAC, etcétera. Según Sturzenegger, no tiene que existir ninguna representación, siempre tenés que negociar mano a mano. Entonces, cuando sos un trabajador, en vez de tener un sindicato, negociá mano a mano con tu empresa. Y cuando sos un empresario, en vez de tener una cámara empresarial, negociá mano a mano con el ministro de Economía. Eso obviamente pone en desventaja a los trabajadores y a los empresarios. Ese es el objetivo de Sturzenegger. Bueno, rompió todo y ahora están pidiendo los empresarios, che, acomodemos esto porque así no funciona. El otro dato que da el Instituto Argentina Grande ayer son los dólares. Seguramente muchos dólares se fueron en los argentinos que tuvieron la suerte de ir a ver el Mundial, a los cuales envidio y mucho. Me hubiera encantado estar gastando dólares en... ¿Sí, no? Sí. Sí. No, por eso, en esa los bancos. Y sí, no voy a criticar algo que me gustaría hacer a mí. Ahora, se están yendo muchos dólares. Y se están comiendo los dólares que generan tanto la energía como la minería. Miren este dato que es re interesante. Los dólares que compraron personas, que seguramente no fuiste vos, que estás ahí escuchando, por ahí sí pudiste comprar algún dólar, bienvenido. Pero es poca la gente que compra dólares. Son 1,5 millones de personas, ¿no? Más o menos, Fer, los que compran dólares. Entre 1,5 millones y 2 millones. En un país de 45, 50 millones de habitantes, son pocos los que compran dólares. Entonces, está bastante concentrado. Bueno, los dólares que compraron las personas equivalen a lo que entró de exportación de agro y duplican el saldo de energía y minería. O sea, lo que generan, los dólares que se generan en los sectores, en los poquitos sectores que crecen, se lo llevan las pocas personas que pueden comprar dólares. Por ende, no queda mucho. No es un delito, ¿eh? Si podés comprar dólares, si te lo querés comprar, allá vos. Lo que digo es que no va a andar el modelo así. No funciona. La verdad que no funciona. Bueno, y vamos al doble offside de Milei, porque vuelvo al inicio del editorial. Milei quedó muy mal parado con la situación de Malvinas. Milei está absolutamente alineado con Estados Unidos. Cree en su fantasía que ese alineamiento nos va a beneficiar en recuperar la soberanía en nuestras Islas Malvinas. Eso no va a pasar. Pero además, insisto con esto, ante la imposición de que no se podía mencionar a Malvinas en el partido contra Inglaterra, nada más y nada menos, el gobierno quedó absolutamente mal porque aceptó esa prohibición que los jugadores no aceptaron. Ayer habló Milei con Majul del tema, a ver. Una de las cosas que también ha mostrado este mundial es la miserabilidad de algunos espacios políticos. Recordemos que desde un espacio político a estos jugadores se los maltrató de una manera verdaderamente, digamos, inexplicable. Digamos, no habría que hacerlo bajo ningún punto de vista, pero digamos, lo hicieron de una manera que verdaderamente, con definiciones verdaderamente muy hirientes. Esto es genial porque viste que siguen analizando una noticia que inventaron. O sea, supuestamente el peronismo quería que perdiera la selección para castigar a Milei. Inventaron eso. No existía eso. Y ahora analizan la noticia que inventaron. Y el propio Milei la inventó. Porque eso es lo que intentó hacer toda la primera ronda del Mundial hasta el partido con Inglaterra, que le dio vuelta a la situación. Y todavía no sabe cómo explicarlo. Y Milei se enojó con los jugadores. Milei se puso en contra de la selección. Porque cuando los jugadores de la selección hicieron eso tan maravilloso, que fue mostrar las banderas, la bandera, las Malvinas son argentinas, a más de 1.000 millones de personas que estaban viendo,
Y hagan el cálculo de cuántas después lo vieron en redes, ¿no? Porque eso después se reprodujo con los celulares, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Twitter, en todos lados. O sea, realmente sacaron el tema de Malvinas de los despachos de la Cancillería. Y está muy bien. Así se hace. Llevarlo a todos lados. No dejarlo, como quería Milei, en términos diplomáticos. Ahora, Milei tenía dos opciones cuando los jugadores hicieron esto. Salir como salimos todos, los que dice Milei que somos antiselección, a decir qué espectacular lo que hizo la selección, aguante lo que hizo la selección, los banco a muerte, o salir a criticarlos. Y Milei salió a criticarlos. Milei les dijo, los jugadores no son parte de la diplomacia. Milei les dijo eso. El vocero presidencial, Adrián Rabier, salió a decir, esperen que se los quiero leer textual, salió a decir, esperen que lo... No, Rabier no, la oficina de respuesta. Sí, dice, ninguno de ellos, escuchen lo que dijo la oficina de respuesta oficial del gobierno sobre los jugadores. Ninguno de ellos ocupa un cargo público ni compromete la posición del Estado cuando habla. ¿Qué posición comprometida había? Si supuestamente estamos de acuerdo. ¿Cómo podía comprometer la posición del Estado que los jugadores de la selección argentina dijeran lo que el Estado argentino dice? O el gobierno argentino actual no dice lo que los jugadores de la selección argentina dijeron, que es que las Malvinas son argentinas. Entonces Milei se puso en contra de los jugadores. El gobierno de Estados Unidos, Andrew Giuliani, para que se den una idea, el tipo era golfista. Es el hijo de Rudolph Giuliani, por ahí los que tienen un par de años más se acuerdan, el que era el alcalde de Nueva York. Tolerancia cero. Tolerancia cero, Sí. exacto. Es el hijo. Sí. Después se hizo comentarista político en los programas de cable, qué sé yo. Trabajó con Trump en su primera presidencia, era una suerte de secretario de deportes de Trump en su primera presidencia, y ahora en la segunda presidencia Trump lo puso como el jefe del grupo de trabajo para el Mundial. O sea, el responsable del Mundial para Estados Unidos era Andrew Giuliani. Andrew Giuliani, cuando le preguntaron por lo que hicieron los jugadores de la selección, dijo, primera enmienda. ¿Qué es primera enmienda en Estados Unidos? Libertad de expresión y derecho de protesta. Esa es la primera enmienda de Estados Unidos. Libertad de expresión y derecho de protesta. Obviamente ellos no lo cumplen, ¿no? O sea, en Estados Unidos hubo una Gestapo desatada por Donald Trump para perseguir a todos los que se le cantó. No es que ellos la cumplen. Lo que digo es que la respuesta del gobierno de Estados Unidos frente a lo que hicieron los jugadores de la selección fue bancar a los jugadores de la selección argentina. Y la respuesta del gobierno argentino frente a lo que hicieron los jugadores de la selección fue criticar a los jugadores de la selección. No lo salieron a bancar. Y Milei se sigue metiendo ahí inexplicablemente, pero bueno, allá vos, Javier. Mirá, vamos a escucharlo. Es una cosa verdaderamente inventando noticias falsas. Digo yo, ¿cómo me voy a enojar con los jugadores? No tiene sentido. Es decir, y además, digamos, cuando usted opina con respeto, yo no tengo problema en la disidencia, digo, o que se tenga una visión alternativa, digamos, sobre las cosas, y me parece, digamos, que las podemos debatir. Y acá lo vuelve a decir, porque Milei no dice, ¿cómo me voy a enojar con los jugadores si los jugadores estuvieron bárbaros? Aguante lo que hicieron los jugadores. Llevaron el reclamo de Malvinas a miles y miles y miles de millones de personas que no sabían que las Malvinas existían. No. Él dice, no tengo problema en que haya una visión alternativa de las cosas. Entonces, es evidente que Milei quedó en offside, porque Milei no cree en la soberanía de las Malvinas. A Milei no le interesa lo que pase con las Malvinas. Cumple en decirlo en los actos del 2 de abril. Ahora, en la nota, perdón el autobombo, pero ayer me tomé el laburo de leer todos los discursos de Milei el 2 de abril y de ver qué hizo al día siguiente. Bueno, el 2 de abril del año pasado fue el que dijo que los ocupantes de Malvinas voten con los pies. Repito, eso no es la posición argentina. La posición argentina son nuestras. ¿Quieren vivir ahí? Perfecto, pero son de Argentina. Podés vivir en Chaco si sos inglés también. No hay problema, que también es parte de la Argentina.
Esa no es la posición argentina. Ahora, al otro día de decir eso, Milei se fue a Mar-a-Lago, a la residencia de Trump. Y se fue a decir que iba a adecuar toda la normativa comercial de la Argentina a lo que le interesara al gobierno de Estados Unidos. El famoso acuerdo comercial que ya analizamos mucho, donde entregamos todo a cambio de nada. Entonces, el tipo dice un día que los ingleses decidan qué quieren hacer con Malvinas y al día siguiente se fue a Estados Unidos a decirle a Trump que los estadounidenses decidan qué quieren hacer con nuestra economía. El año anterior, en 2024, que fue el primer 2 de abril de Milei, también dio un discurso y al día siguiente se fue corriendo a Ushuaia porque había venido la generala Laura Richardson. ¿Se acuerdan de ese momento? Y el presidente de un país se fue corriendo a darle la bienvenida a una generala de otro país que se había ido a una base en Ushuaia. La base, supuestamente, es una base que va a tener presencia de Estados Unidos y de Argentina para tener acceso a la Antártida. Y cuando Milei habla en ese discurso, menciona 5 veces la palabra soberanía y no menciona la palabra Malvinas. Eso consta en el registro oficial de los discursos. Y dice que esa base que vamos a hacer con Estados Unidos nos va a permitir el acceso y el control a la Antártida. ¿Por qué le damos a Estados Unidos el acceso y el control a la Antártida si Estados Unidos no nos da a nosotros el acceso y el control al Polo Norte? Entonces, si repasan la historia de Milei con Malvinas, no es una historia de Milei reivindicando la soberanía argentina por las Malvinas. Por eso Milei no apoyó a los jugadores. Y ayer volvió a decir que él tiene una visión alternativa. Que él no se enojó. No dijo yo apoyo a los jugadores. Dijo, no me enojé. Mentira. Mentira. Porque él piensa otra cosa. Dice que lo editamos además, mirá. Digo, yo he visto cómo han editado reportajes míos para hacer que yo diga cosas que no dije de ninguna manera. Bueno, sí lo dijo y repito, están las desgrabaciones oficiales en la página de la Casa de Gobierno. Entren ahí, yo ayer las leí todas para escribir la nota que está hoy publicada en El Destape. Ahora, Milei ayer en esta conversación amena con Majul dijo, bueno, voy a explicar mi posición con Malvinas. A ver. Mi posición en Malvinas, más allá, digamos, lo que declare, ¿sí? Yo me dedicaría a mirar los hechos. Los hechos es que hemos cosechado el apoyo de Estados Unidos en, digamos, en este tiempo. El líder del Partido Republicano expresó, digamos, el apoyo a Argentina en el caso de Malvinas. Digamos, en el caso de China nosotros también, digamos, tenemos el apoyo. Bueno, de vuelta, parece Guillermo Moreno que piensa que por llevarse bien con Estados Unidos nos van a devolver las Malvinas. No va a pasar eso. No va a pasar. Hace un tiempito, Donald Trump se juntó con el rey inglés y dijo, acá tenemos a nuestro aliado histórico, del cual nunca nos vamos a separar. Lo mismo pensó Galtieri y Estados Unidos apoyó a Inglaterra en la guerra de Malvinas. Respecto de China, ni hablar de que Milei todavía no viajó a China. Milei todavía no viajó a China, viajó por todo el planeta. Miento, por todo el planeta no, por Estados Unidos, Israel y un par de países europeos. No viajó a China. Es más, apenas asumió la pudrió con China. Porque uno de esos funcionarios celebró una donación de la oficina de Taiwán. Y China tiene un reclamo muy similar al nuestro por una sola China respecto del territorio de Taiwán. Entonces Milei no solo no viajó, casi la choca y todavía no tiene previsto viajar. Hasta Trump viajó a China. Y Milei no fue. Una última de Milei ayer en su charla con Majul. Insisto sobre Malvinas porque el tipo ayer habló y mucho del tema. Mirá. Por primera vez en más de 40 años, desde el regreso a la democracia, hemos conseguido que la ONU obligue a Inglaterra a sentarse a negociar. Entonces, la verdad es que pueden agarrar, editar mis declaraciones, pueden tergiversarlas, pueden descontextualizarlas, pueden mezclar temas, pero lo que cuentan son los hechos y los logros y los avances diplomáticos que estamos teniendo en el tema Malvinas.
Bueno, eso es falso. Nada, poco comentario sobre eso. Lo cierto, insisto, es que Milei no tiene ninguna intención y que hace la estrategia histórica de la derecha. Cumple con decirlo. Es tan fuerte el sentimiento de Malvinas en la Argentina que cumple con decirlo. Le pifiaron feo en su reacción, primero frente a la prohibición de la FIFA y segundo frente a la maravillosa jugada de la selección, porque no entienden. No hay otra explicación. O sea, no podés ir en contra de Malvinas en la Argentina. Y Milei fue en contra de Malvinas varias veces. Y con la selección hizo lo mismo. Por eso la cuestión esta del doble offside de Milei, porque es tan evidente, son tan evidentes los datos de Malvinas y de que la gente no llega a fin de mes, que es para preguntarse, ayer pensaba, ¿los jugadores de la selección son antimileístas? No sé, no creo. Habrá alguno más mileísta, alguno más peronista, alguno, no sé, de izquierda, qué sé yo. La verdad que tampoco sabemos, o sea, excepto el Licha Martínez, que se ha pronunciado públicamente alguna vez, Otamendi se sacó una foto en su momento con Malena Galmarini, qué sé yo. Algunas cositas chiquitas, la verdad que no sabemos lo que piensan políticamente los jugadores de la selección. Vuelvo a citar al número 1, Ezequiel Fernández Mur, en charlas que tuvimos de ¿deberían hacerlo? Qué sé yo. Yo pensaba que sí, él me convenció de que no, de que, bueno, no deben hacer nada, cada uno hace lo que se le canta. Si quieren meterse en política, bienvenidos, sería buenísimo que lo hagan. Deciden no hacerlo y en la suya. Y vos me decís, bueno, pero pará, vos me estás diciendo todo el editorial que le pegaron a Milei con Malvinas y los salarios. Bueno, sí. La verdad que entre Malvinas y los salarios le dieron un golpazo al gobierno. Entonces son antimileístas. Bueno, no sé. Yo lo que creo es que dijeron dos cosas tan obvias. Las Malvinas son argentinas, es una obviedad para nosotros. Y que la gente no llega a fin de mes es una obviedad para nosotros. Y si Milei se enoja porque dicen las Malvinas son argentinas y porque dicen que la gente no llega a fin de mes, se enoja con obviedades. Y su enojo expresa lo ciertas que son esas obviedades. La gente no llega a fin de mes y las Malvinas son argentinas a pesar de que este gobierno no hace nada por recuperarlas. Ese es un poco lo que le está pasando a este gobierno, que está absolutamente fuera de foco. Entonces se dedica a putear a nuestro compañero Jonathan Eguier, a atacarlo, a decir que no está en contra de la selección, a tener que aclarar algo que fue evidente para todos. No es que salió Kicillof a decir Milei está en contra de la selección. El gobierno se puso en contra de la selección. Lo vio todo el mundo y tuvo que salir a aclarar su propia torpeza. Y ni siquiera la aclaró. Y vamos a la nota de Johnny, en el Destape, este fracaso de total de Milei con la selección. Se quedó sin su foto con Messi en la Rosada, anunció un feriado que no será y hay furia interna. Pero el feriado fue otra torpeza. Milei dijo, bueno, vamos a festejar. Va a haber feriado cuando diga el Chiqui Tapia. Bueno, el Chiqui Tapia no dijo feriado. Los jugadores, dice Jonathan Eguier en esta nota, ni nos contestan. O sea, no hay vínculo institucional con la AFA, ni con los jugadores. Hay incluso versiones de que los jugadores se enojaron por los tuits de Milei donde decía mononeuronales, ¿no? Les dijo a los que... Claro, después tuvo que Milei aclarar que en realidad no hablaba de coso, que hablaba de... Bueno, evidentemente le llegó la cuestión y se metió en un quilombo. Ahora, salieron los voceros del gobierno. No solo salió Milei. Ayer salió Jonathan Viale, uno de los voceros blue del gobierno, en Radio de Rivadavia. A ver. Representación simbólica de un termo fanático kirchnerista. Está bien, es parte del mundial. Empezaron diciendo que Messi era un gorila, desclasado, escolta de Trump, y terminaron diciendo que era el nuevo San Martín, libertador de las Malvinas, ¿no? Más o menos, el otro día. Bueno, de vuelta. Primero analiza una situación que no existió, y segundo, nadie está diciendo que sean ni San Martín ni nada. Simplemente dijeron algo muy obvio, las Malvinas son argentinas. Es como... cuesta explicarlo, ¿viste? Pues tan obvio. Tan obvio, las Malvinas son argentinas. ¿Qué creemos los argentinos? Las Malvinas son argentinas. ¿Qué hizo la selección? Dijo las Malvinas son argentinas. Era re básico. ¿Qué hizo el gobierno? Salió a putear a los jugadores de la selección. No es que nosotros salimos a decir Messi es San Martín. Es que simplemente puso algo que creemos todos. Y la otra es la de Eduardo Feynman ayer.
Ayer circuló un video en el cual, antes de salir a la cancha, se ve una arenga. Si quieren la compartimos, tenemos ahí, perdón, no la puse en la ruta, pero la pasamos más temprano. Una arenga, te diría, apagada de Milei en la previa a salir a la cancha. ¿Qué dije? Confundiste a Milei con Messi. No. Pero por la M. Es la segunda Pero vez. por la M, Ari. ¿Es la segunda vez que lo hago en el editorial? No, en este programa, Ah. el día de hoy. Con- No, yo la estoy contando, sí. Fíjate. Qué mal que estoy. Vacaciones. Bueno, no, la arenga de Messi. A ver, ponela. No, muchachos, tranquilidad, gente, tranquilidad. Lo principal, estemos tranquilos, muchachos, estemos tranquilos, tranquilidad, pensemos jugar nomás, Tranquilidad, olvidémonos de todo, Solo juguemos, pensemos jugar nomás, gente, en jugar, dale. Bueno, hubo obviamente mucha especulación sobre esto. Todavía no sabemos efectivamente qué pasó, ¿sí? Si había algo en el vestuario. Alguno dijo, bueno, Messi antes de salir les dijo es mi último partido. Estaban todos medio... No sé si pasó eso. Otros que había quilombo. Otros que había mucho enojo con toda la semana, como dice Fer Alonso, respecto del referee, ¿sí? De cómo se había apretado el referee. Ninguna duda. Otros como Rodrigo de Paul, que dice que todo el Mundial tuvieron que fumarse las conspiraciones de que todo estaba arreglado para Messi. Todavía no sabemos qué pasó ahí. Ahora, sí salió Eduardo Feynman ayer a decir esto sobre esta situación que acabamos de compartir. ¿Qué fue lo que también molestó a los jugadores? Había todo un rum que se hizo trascender a través de las redes, que el FBI estaba en el estadio para detener a Chiqui Tapia. Y eso se comentó dentro del vestuario. Y que iba a haber un revuelo brutal porque el FBI iba a entrar al vestuario. Bueno, eso no iba a pasar. ¿No? ¿Cómo es que dijo? Trascendió... un rum. Un rum. Que trascendió en las redes sociales. Exacto. Que decía que el FBI estaba en la cancha. Sí. Y que estaban con la foto del Chiqui Tapia buscándolo. Claro. ¿De qué te reís, querido? Hay que ser... ¿De qué te reís? Hay que ser chanta. Bueno, obviamente ahí está, repito, toda la pelea que está dando el Chiqui Tapia en la Argentina. ¿Vieron que parece el culpable de todos los males? O sea, todo esto que hablamos, los salarios no alcanzan, cada vez hay menos jubilados porque no les dan una moratoria, desaparecen las empresas, la inflación es trucha. Todo esto que estamos mostrando es culpa del Chiqui Tapia para los títulos de los principales medios. ¿Por qué? Bueno, porque hay dos negocios enormes que el Chiqui Tapia está frenando. Vos mirá, los hace, ya no sé si los hace él, si no, lo que sé es que el Chiqui Tapia está frenando dos cosas. La privatización de nuestro fútbol y el negocio televisivo que quieren hacer con todo eso. Y la privatización de nuestro fútbol, te diría que casi de las poquitas cosas que nos quedan, ¿viste? Esos clubes de barrio, que son asociaciones civiles, que son de los socios, que tienen generaciones y generaciones y generaciones de conocimiento y cultura acumulada para generar estos jugadores, y en vez de hacerlo ellos, lo quieren comprar hecho. ¿Querés hacer un club? Hacelo, hermano, es libre. Hacé el club social y deportivo Eduardo Feynman, pagátelo vos, hacete las inferiores, crea una cultura futbolística en tu club, conseguí que los pibes vayan ahí, y bueno, es tu club. ¿Por qué quieren comprar algo que ya existe? Que nos costó a generaciones de argentinos crear. Háganse su liga privada. No, quieren quedarse con lo que ya está. Con lo que hicimos entre todos. Y eso es lo que está frenando el Chiqui Tapia. Entonces, esto que hizo Feynman, que obviamente era mentira. Imagínate si Infantino y Trump iban a habilitar que el FBI detuviera o hiciera cualquier cosa respecto del presidente. O sea, no, es ridículo. Absolutamente ridículo. ¿Por qué lo dice? Bueno, vuelven a ser todos los problemas de la Argentina culpa del Chiqui Tapia a partir de ahora. Es por plata, No les cae ni bien, ni mal, ni no. Es por plata. Por plata. Bueno, ojalá que no lo logren y que sigamos teniendo nuestros clubes como tuvimos hasta ahora.